Bienvenidos a su devocional Hablemos con Dios, un tiempo de devoción, amor y reflexión con el Señor. Muy buenos días, familia, sean ustedes bienvenidos a este tiempo devocional. Mi nombre es Giovanni Quintero y tengo el privilegio de estar en esta mañana con ustedes. Hoy, con un tema más sobre la serie de los llamados de Dios, quiero hablar de una persona, en este caso una mujer, llamada Lidia. El tema lo he llamado el llamado que abrió las puertas de Europa al Evangelio. Y quiero que me acompañe la palabra de Dios. Hechos capítulo 16 del 6 al 15. Hechos capítulo 16 del 6 al 15. Tiene como título el pasaje La visión del varón macedonio. Y dice así desde el versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Así que ya sabemos que Frigia y la provincia de Galacia estaban en Asia. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, otro lugar de Asia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. En la Biblia, Macedonia era una importante región del Imperio Romano que estaba situada al sureste de Europa. Hoy en día sería un lugar entre Grecia, Macedonia del Norte y Albania. Macedonia del Norte es un actual país. Y quizás, para que nos pongamos un poquito de contexto. Y es la primera vez en la Biblia que se menciona el plan de traer el Evangelio a Europa. Por eso me parece llamativo este tema. Quiero que notemos en el versículo 7 cómo el narrador habla o se expresa de una manera. Dice: y cuando llegaron a Misia, el Espíritu no se lo permitió, y pasando junto a Misia, descendieron. Entonces note cómo el autor describe llegaron y descendieron. Pero en el versículo 10 dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. En el versículo 7 y 8 dice: llegaron y descendieron. Pero en el versículo 10 dice: procuramos anunciásemos. Si se fijan, Lucas, que es el autor, se excluye en el versículo 7 y 8, pero en el versículo 10 se incluye. Así que podemos deducir que Pablo iba con un grupo, pero en un momento tuvo un encuentro con Lucas que se incorporó al grupo y, por supuesto, a esta gran misión. ¿Cuál misión? Llevar el Evangelio a Europa. Por el momento en la historia tenemos al apóstol Pablo, a Lucas y a algunos compañeros de misión cuyos nombres no conocemos. Pero en los siguientes versículos entra en escena esa persona importante de la cual hablaremos en este devocional. Versículo 11. Tiene como título Encarcelados en Filipos. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Importante que nos quedemos con que ellos estaban en el día de reposo y se fueron a la puerta del pueblo junto al río donde solía hacerse la oración. O sea, el lugar donde se hacía la oración era a la orilla del río. Y hablamos a las mujeres que se habían reunido. No había hombres, las que estaban reunidas eran mujeres. Cuando nosotros pensamos en los grandes personajes del libro de Hechos, normalmente vienen a nuestra mente pues el nombre de Pedro, Pablo, Esteban, Felipe, pero Dios tiene una forma muy diferente de escribir la historia. Muchas veces los cambios grandes no comienzan con personas famosas o influyentes, sino con personas que están realmente disponibles. Antes de llegar a Filipos, Pablo tenía otro plan de viaje. Quería predicar en Asia,
Después intentó ir a Bitinia, pero una y otra vez el Espíritu Santo le cerró el camino, hasta que de noche Dios le mostró una visión. Recordemos que en la visión era un hombre el que pedía ayuda. Pablo pensaba que se iba a encontrar con un hombre, pero cuando llega a Macedonia no encontró al hombre de la visión, encontró a una mujer que dice la Biblia que Dios ya había preparado su corazón para convertirla en el comienzo de una de las iglesias más importantes del Nuevo Testamento. Esto nos enseña que los planes de Dios muchas veces son muy diferentes a los nuestros. En el versículo 13 dice que un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Pablo llega a Filipos esperando encontrar una sinagoga pues para predicar, pero no la había. ¿Sabes por qué? Según la traducción judía, para establecer una sinagoga era necesario contar con al menos 10 varones judíos adultos. Esto indica que en Filipos quizás no existía ese número de judíos varones adultos. Humanamente hablando, parecía un lugar poco prometedor para comenzar una obra. No había templo, no había una comunidad judía consolidada, no había multitudes esperando escuchar el evangelio, solo había un pequeño grupo de mujeres reunidas junto a la orilla de un río para orar. Si nosotros, como iglesia actual, hubiéramos hecho una estrategia misionera, probablemente habríamos dicho: busquemos otra ciudad más grande, busquemos un lugar con más posibilidades. Pero es que Dios no piensa como nosotros. El reino de Dios muchas veces comienza con una semilla. Y Jesús dijo en Mateo 13, del 31 al 32, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Esto nos enseña que no podemos menospreciar incluso los lugares más pequeños. ¿Por qué? Porque los planes de Dios no funcionan como los nuestros. Dios usa personas que nadie imaginaría. En el versículo 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Cuando Pablo recibió la visión, ya dijimos que había visto a un hombre macedonio. Pero Dios comenzó su obra en Europa por medio de una mujer extranjera. Lidia era una mujer de Tiatira, una ciudad famosa por la fabricación y el comercio de telas teñidas de púrpura. La púrpura era un artículo de lujo, era el color asociado a la realeza, a los altos funcionarios, a las personas de gran poder económico. Lidia era una mujer comerciante de un alto nivel, estaba acostumbrada a tratar con clientes importantes. Sin embargo, Dios no la llamó por su posición social. Dios la llamó porque ella estaba dispuesta, y esto rompe mucho de nuestros esquemas. Nosotros solemos pensar que Dios usa solamente pastores, misioneros o predicadores, pero la Biblia está llena de hombres y mujeres comunes que fueron instrumentos extraordinarios. ¿Por qué? Porque estuvieron disponibles. Eso nos enseña, familia, que tú y yo tenemos que aprender a estar disponibles. Esa es la clave. Una vida rendida puede cambiar la historia. Una vida que está disponible puede cambiar la historia. Después de la conversión de esta mujer, Lidia dijo en el versículo 15: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Esa es la primera iglesia. Más adelante, cuando Pablo y Silas salen de la cárcel, Lucas escribe: yo había dicho anteriormente al inicio que no sabíamos los nombres. Bueno, aquí también está Silas, o sea que podemos saber que en la historia está Pablo, Silas, Lucas y Lidia. Me disculpan allí, corrijo. En el versículo 40 dice: entonces salió de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Por qué es importante este versículo? Porque aquí nos da un detalle extraordinario. La casa de Lidia ya no era solamente una casa, era el lugar donde los creyentes se reunían. Allí nació la iglesia de Filipos, la misma iglesia que años después recibiría la carta de los Filipenses. Y si usted se lee los Filipenses, es el libro favorito de mi esposa del Nuevo Testamento. Es una carta magnífica, es preciosa, es hermosa. Lidia nunca predicó un sermón que pueda estar registrado en la Biblia. No lo sabemos si predicó o no, pero no hay una narración o un registro de esto. No hay una narración o un registro que nos diga que Lidia hizo milagros o que Dios hubiera hecho milagros a través de sus vidas. Bueno, hizo un milagro, traer la iglesia a Europa. Ella no está registrado que haya escrito una carta, pero lo que sí está registrado en la Biblia es que abrió su casa y que Dios usó esa decisión sencilla para establecer una iglesia que impactaría generaciones.
Esto nos enseña que no podemos subestimar lo que Dios puede hacer con un acto de obediencia, familia. El Evangelio sigue avanzando porque Cristo es quien edifica su iglesia. Pablo hizo el viaje, Lidia abrió su casa, pero quien dirigió cada paso fue el Señor. Cristo abrió una puerta donde nadie la esperaba. Tomó una comerciante y la convirtió en un instrumento para el avance del reino. Tomó una casa común y la transformó en un lugar de comunión para los creyentes. Ahora, quiero terminar haciéndote una pregunta. ¿Estamos dispuestos a decir como Lidia, con nuestros recursos, con nuestro tiempo, con nuestra vida, con nuestra casa: Señor, todo lo que tengo también te pertenece? Porque las mayores obras de Dios muchas veces comienzan con personas que el mundo considera comunes, pero que han decidido poner todo lo que son y todo lo que tienen en las manos de Cristo. Y mi oración y mi deseo es que tú, que hoy que estás escuchando este devocional, puedas ser tocado como Lidia y que Dios haya preparado tu corazón para el día de hoy, para que hoy puedas estar dispuesto a escuchar al Señor, a obedecerle al Señor y a servirle al Señor, para que esa disposición no solamente sea de bendición para ti, tu familia y tu casa, sino para generaciones, como lo hizo esta mujer. ¿Qué les parece si terminamos este tiempo en oración? Padre, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje que trae aliento a nuestro corazón, que desafía con esta historia, Señor, que nos inspiras. Te damos muchas gracias, Señor, porque con este ejemplo podemos entender que lo que tú nos pides es simple disposición. El resto lo haces tú. Eres tú, Señor, el que hace tu obra, eres tú el que planifica, eres tú el que une propósitos, eres tú el que hace, ni siquiera lo que podemos ver, Señor. Nuestros ojos físicos nos muestran lo que tenemos delante, pero tú estás obrando mucho más que eso, Señor. Y sabemos que nuestras manos, nuestras vidas, están dentro de tus planes, que nuestros labios, Señor, quieren ser usados por ti para que tú pongas esas palabras sazonadas en nuestras bocas, para que podamos tomar decisiones que te glorifican y que te agradan, Señor, para que lo que somos y lo que tenemos, oh Dios, pueda ser útil en tus manos y pueda ser de bendición no solamente para nuestra casa, sino para todo nuestro entorno, como lo hizo esta mujer, Señor. Que no nos enfoquemos en hacer grandes y maravillosas cosas, simplemente que nos enfoquemos en obedecer y entender tu propósito, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias por este fin de semana, Señor. Te pedimos que tú te muevas en nuestras reuniones, te pedimos que bendigas a nuestros pastores, Señor, que bendigas a nuestros discípulos, nuestros hermanos en la fe y nuestras iglesias, Señor. Que bendigas esta nación, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, que Dios me los bendiga, que tengan un excelente viernes, un gran fin de semana y que tengamos muchos testimonios para dar en nuestras reuniones. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en nuestro tiempo devocional Hablemos con Dios, que se transmite de lunes a viernes a las 6 de la mañana, hora española. Además, si quieres más información, puedes visitar su sitio web www.cefa.org. Y si este mensaje te resulta de bendición, simplemente darle me gusta, compartirlo y suscribirte. ¡Que Dios te bendiga!